Sitios de contacto hispano-indígena en los alrededores de Buenos Aires. Daniel Conlazo. El presente trabajo tiene como objetivo presentar una aproximación de carácter etnohistórico y arqueológico a lo que se podría denominar la primera frontera de Buenos Aires sobre fines del siglo XVI y el primer cuarto del siguiente. Aproximaciones etnohistóricas. Don Juan de Garay, fundador de la ciudad de la Santísima Trinidad, realizará en el año de 1582, desde la ciudad de Santa Fe, un repartimiento de indios, así como de mercedes de tierras a los pobladores de la primera de las nombradas. Pese a que existen antecedentes de contacto hispano-indígena desde 1520 aproximadamente, será recién a partir de este momento que estos, en malos o en buenos términos, se harán constantes. Estas encomiendas distribuidas por el fundador debido al rápido abandono que hicieron de la ciudad muchos de los vecinos no dieron ningún resultado. Los indios, al no quedar sujetos al encomendero, se moverán en libertad, se fugarán o bien nunca llegarán a poner el pie en esta orilla del Río de la Plata. Hay que tener en cuenta que muchos de los repartidos tenían sus asentamientos en las islas del Delta, tanto bonaerense como entrerriano. La situación planteada llevará a que en épocas tan tempranas como el año 1590 reclamaran las autoridades de Buenos Aires la introducción de esclavos negros de Guinea para atender los servicios de la ciudad. A todo esto, los primeros años de la población no fueron nada tranquilos, habiendo noticia de dos grandes enfrentamientos con los indios de los alrededores. Estos son con las huestes guaraníes del cacique Toboba, Toahuá o Tehuahua, o con los de la parcialidad del cacique Telomían o Telomonían, con Dic. Sobre el primero de estos enfrentamientos, muchos autores, al dudar de las fuentes, lo pusieron en entredicho, o bien negaron directamente su existencia, pero lo cierto es que el nombre del cacique no solo es igual al de uno de los guaraníes del repartimiento de 1582, sino que además vivía en los alrededores de la Santísima Trinidad, en 1603. Por otro lado, se conoce hoy a través del registro arqueológico la presencia de canoeros guaraníes tan al sur como Sarambomborombo y hasta la cercanía del bañero de San Clemente del Tuyú. Aparte de este ataque de los guaraníes confederados con otras parcialidades, tenemos la serie de escaramuzas libradas por el lugarteniente de Juan de Garay, Juan Ruiz de Ocaña, en 1583, contra las huestes de Telomián, Condic, en las orillas del riachuelo, en los navíos, aproximadamente a 4 leguas de la desembocadura en el Plata. A este cacique se le han adjudicado diversas parcialidades, pero es evidente que su nombre no es guaraní, así que tendría que ser Bemguá o bien Querandí, aunque por lo menos sería apropiado tener en cuenta posibles relaciones con el sur de Mendoza en función de la onomástica, pues son harto evidentes en esa zona las terminaciones de nombres propios en Ian o Yan. Además, llama la atención que un grupo situado tan cerca de Buenos Aires no hubiera sido repartido 1 o 2 años antes. Hay que pensar, por lo tanto, que era esta una parcialidad proveniente del interior pampeano, atraída por la presencia de los castellanos. De todas maneras, quedaron sujetos a Juan Ruiz de Ocaña y su jefe pasó a ser uno de los primeros desaparecidos en la historia nacional. Por otro lado, es muy posible que la cruda guerra que con él libraron los blancos diera origen al nombre del Pago de la Matanza, que reducido en su superficie lleva hoy el homónimo partido del sudeste del Gran Buenos Aires. Es evidente que la distribución de las mercedes de tierras, así como de las encomiendas, fue más teórica que real, quedando a principios del siglo XVII en funcionamiento solo la de los caciques Bagual, Tubuchamini, los cuales habían sido adjudicadas respectivamente a Cristóbal Altamirano y a Juan de Garay el Mozo, hijo del conquistador. A este se le debe agregar a fines del siglo XVI o principios del siglo XVII la reducción franciscana del varadero establecida por Fray Luis de Bolaños.
Respecto del reducido panorama que a indios se refiere, hay que tener en cuenta no solo los enfrentamientos con los pobladores y las precipitadas huidas de estos hacia el interior del territorio, sino el factor sanitario en la desaparición de los mismos, pues al entrar en contacto con los blancos contraían enfermedades que hacían estragos en sus organismos. Esto se hace evidente en la epidemia de viruela y tabardillo, muy frecuentes en la época y de las cuales tenemos claras evidencias en el registro arqueológico en el sitio de Varadero. También estaban las denominadas malocas, corredurías y pacificaciones. ¿Por qué no malones de los blancos, cuando todavía no lo sabía de los indios? Que llevará a la prohibición de las mismas por la justicia mayor en 1603. Estas provocaban muchas veces el alejamiento de los indios, hasta que empezaban a producir levantamientos como el del cacique Bagual, en el cual se vio complicado Tumbuchamini, si bien no en el mismo, sí en la posterior desbandada. El gobernador Diego Marín Negrón marchó contra los indios y después de apresar a algunos y desbandar a otros, decidió establecer con los sujetos un pueblo estable. Es interesante que para esta época haya una reducción sobre el río Tercero en la jurisdicción de Córdoba, un indio con el nombre de Lorenzo Bagual. Hay que tener en cuenta que según los cronistas, el movimiento de los querandí en el sentido de los meridianos era desde la costa del Paraná Plata al pie de la sierra. Este proyecto comenzará a tomar forma a partir de 1610 y es evidente en relación con esto que un tal licenciado Bagual estaba juntando los indios querandí en 1611 en el Luján y el Areco, según consta en los documentos de la época. Posiblemente la reducción de San José de Areco, ubicada a unas 18 leguas al norte de Buenos Aires, se haya originado en estos momentos. No obstante, pese a que allí se fijaron sus viviendas, los indios nunca llegarán a hacer vida sedentaria. En 1615, el poblador Alonso Muñoz Bejarano recogerá de las llanuras lindantes a las huestes del cacique Tumbuchamini, que sería el de la desbandada anterior, y con los 160 integrantes de la parcialidad establecerá una reducción en la isla de Santiago, junto al río del mismo nombre, al sudeste de la ciudad de la Trinidad. En 1616 el gobernador Hernandarias, luego de realizar una visita a los guaraníes que se adoctrinaban en las islas del Delta con los padres franciscanos, decide trasladarlo a la banda occidental, fijando con ellos una reducción de 3 leguas dentro de la costa y a unas 22 de Buenos Aires. Esta estará a cargo de los citados franciscanos y tendrá a su frente al cacique Bartolomé, por su nombre cristiano evidentemente bautizado. Los guaraníes del Varadero, por su condición semisedentaria, serán los que más permanencia tendrán, pues los de las otras dos reducciones nombradas, aunque muchas veces sus integrantes fueron empleados en las vaquerías debido al trato brutal de los blancos y a su condición natural de nómades, hicieron abandono de las mismas y huyeron a las serranías, casi con seguridad a las de Córdoba, San Luis, si tenemos en cuenta la relación Bagual-Querandí que establecimos anteriormente. Se suma a esto el hecho de que en 1620 un tal Juan Bagual baja de las sierras de Córdoba y se encuentra reducido en la citada reducción de Areco. Volviendo a nuestro conocido cacique Tubichamini en la reducción del río Santiago, debemos agregar que estaba casado con la hija de este Juan Bagual. Por lo tanto, la relación anterior la haríamos extensiva al nombrado, salvo que no fuera necesario el hecho de que permanecieran las mismas parcialidades para tener parentesco del tipo político y fuera una realidad la posibilidad de uniones matrimoniales intertribales. Hay que tener en cuenta que si este Tumbuchamini o Tumbicha de 1622 era descendiente de Tubuchamini, Kenchipen del repartimiento de 1582 sería por lo tanto de estirpe Benguá. En tiempos del gobernador Góngora seguían existiendo las 3 reducciones y de ellas dará cuenta en la carta al rey en 1623. Este gobernador completará su obra de pacificación dando a las mismas curas doctrineros. El obispo de Buenos Aires ponderará la obra del gobernador, el cual a su entender había logrado la completa pacificación de los indios. No obstante, otra era la realidad, agravada por una terrible epidemia de viruela y tabardillo que dio por tierra con
todas las buenas intenciones del gobernante. Debido a la gran mortandad provocada por estas enfermedades, los indios harán abandono de las reducciones en forma masiva. Pese a todo, nuevos esfuerzos del gobernador y del obispo lograron juntar a los dispersos, lo que merecerá la felicitación del rey, que instó a que la labor de pacificación se hiciera extensiva a los indios libres de las llanuras. Desgraciadamente, el gobernador Céspedes no continuó la obra de su antecesor, dejando las reducciones en un completo abandono, pero no así a los indios, a los que explotará personalmente en las vaquerías a través de sus doctrineros de confianza, que a estos efectos habían nombrado en las reducciones de Areco y Vadadero. A todos estos problemas se sumará en 1628 la primera aparición, por lo menos documentada, de los indios que los españoles de la época denominaran serranos, de a caballo, y en pie de guerra en coincidencia con la aparición por el Río de la Plata de corsarios holandeses. Estos indios comenzarán a amenazar a los vecinos de la Trinidad en sus salidas de la ciudad con el fin de llevar a cabo las tareas de las vaquerías, teniendo que hacerse a partir de ese momento, muchas de ellas acompañadas por piquete de milicianos. Estos serranos, al entrar en contacto con las parcialidades establecidas en las reducciones cercanas a la ciudad, las alborotarán, de tal manera que en 1635 será necesaria una expedición al interior de las llanuras que terminará con el asalto a varias tolderías y el traslado de indios prisioneros a Buenos Aires. Resumiendo, y para poner fin a este acercamiento a la realidad de los alrededores de Buenos Aires, en esas épocas a través de los documentos históricos, se puede decir que los enfrentamientos de los castellanos en esos primeros 50 años fueron con indios de las parcialidades citadas en el repartimiento de 1582, o sea, guaraníes, benguáes y querandíes, aunque estos últimos no aparezcan con este nombre genérico en el mismo. En un solo caso aparecerán indios de otras parcialidades, posiblemente provenientes del interior de las Pampas y relacionados con los aborígenes del sur de Cuyo, concretamente los del cacique Telomián Condic. Parece ser que los denominados benguáes y querandíes se movían intensamente en sentido este-oeste, como lo prueban no solo las declaraciones de los cronistas, sino las vinculaciones onomásticas, espacios temporales que hemos podido establecer en relación con el famoso repartimiento de 1582. A grandes rasgos se puede ver con claridad la similitud de algunos nombres como los que citaremos a continuación. 1. Ante todo, algunos de los nombres de caciques y naciones son muy similares a los de los caciques pertenecientes al grupo que en el requerimiento aparecen citados como sin nombre de nación, como por ejemplo Suguna, cacique de la nación Alacas, Consugun o Suguno, cacique sin nombre de nación, así como también Cubucote, cacique de nación de Yusumbems, Cubuzote, cacique de nación Caltis, y Cobuso Uructuguay, cacique de nación Lojae Emelagüe, con Cubuzote, cacique sin nombre de nación. Todo esto haría pensar en una clara identidad onomástica, por lo menos en 3 casos de los caciques sin nombre de nación, con los que tiene nombre expreso de nación. Nótese que en los casos citados no son estas ni la nación chaná ni la guaraní, que son las únicas que en el repartimiento aparecen claramente identificadas con nombres colectivos. Por lo tanto, si los caciques sin nombre de nación fueran querandíes, como supuso Canals Frau, y esto sin entrar a discutir que la única razón para ser querandí es que no fueran de ninguna de las otras naciones nombradas, habría que pensar en un parentesco bastante cercano entre los supuestos querandíes y los supuestos benguáes, por lo menos en lo que a nombre se refiere. 2. También hemos encontrado una clarísima identificación onomástica entre las naciones calcilacas y alacas del repartimiento y el camino de los colacas, que era el nombre del rumbo sur de Santa Fe, designado así por Juan de Garay en documentos pertenecientes a la fundación de esa ciudad. Entendemos que esto se puede hacer fácilmente extensivo a la Cuata, indio reducido en Yucat, Córdoba; Talaca, cacique del pueblo Amar, ubicado en el río Quinto, San Luis; y Salacatá, cacique serrano de la provincia de Buenos Aires.
3. Clarísima identificación entre los nombres de naciones del repartimiento, Caltis y Locultis, con el cacique Altis del pueblo Quimi, ubicado en el río Quinto, San Luis. 4. Los nombres de los caciques, Campampem, Disiumpem, Kenumpem, Sayaumpem, todos terminados en Pem, y Alampem, Coaspem, Caaspem, Escayopem, Paospem, Quijimpem y Tanaoquepem, terminados en Pen, con el nombre de la nación más septentrional del denominado por Canal Frau, grupo del litoral, o sea, los Mepenes, Mepen. Sí, como algunos autores opinan, estos al desaparecer de las crónicas con posterioridad a la conquista, se confundieron con el grupo genéricamente denominado Guaycurú. Tendríamos allí una clara identificación chaqueño-pampeana en lo que los nombres se refiere. 5. El nombre Bagual del repartimiento de Bagual del levantamiento de inicio del siglo XVII, con el licenciado Bagual, que andaba juntando a los querandíes por el Areco, y finalmente con Lorenzo Bagual, indio reducido en San Lorenzo, Córdoba. 6. Nombre Marich del repartimiento, con el pueblo Amari y que tenía al frente al cacique Talaca, ya citado, ubicado en Río Quinto, en San Luis. Nótese que en todos los casos a los que hemos hecho referencia hay una clara coincidencia territorial con el hábitat que los cronistas atribuían al grupo genéricamente denominado querandí por los primeros cronistas de tiempos de la conquista del Río de la Plata, o sea, las costas del Paraná Plata al este y las sierras centrales al oeste, siendo más impreciso los límites meridionales y septentrionales, aunque es muy posible que estos fueran respectivamente el río Salado de la provincia de Buenos Aires y el Salado al norte de Santa Fe. Aproximaciones arqueológicas. Desde hace aproximadamente 20 años hemos trabajado en un intento global de relación de sitios arqueológicos post-conquista y documentación histórica colonial en los inmediatos alrededores de Buenos Aires. En muchos casos el crecimiento descomunal de la urbe ha dejado bajo el cemento y el hormigón armado a muchos de los sitios que hasta 70 años se podían ubicar inclusive dentro de los límites de la capital federal. No obstante, hemos podido acercarnos a través de la arqueología a 3 lugares que están en evidente asociación con los datos etnohistóricos, a los cuales hemos hecho referencia más arriba. Estos son el sitio Ezeiza, ubicado en el partido de La Matanza, en la margen izquierda del río homónimo, donde se encuentra vestigios del contacto hispano-indígena que pueden ser atribuidos a un periodo que va del siglo XVI al XVII. Puede haber sido este el lugar del enfrentamiento de Juan Ruiz de Ocaña con el cacique Telomiam Condic, y evidentemente es el lugar de establecimiento temporal de los denominados Pampa Matanceros en las crónicas coloniales. B. Sitio El Bagual, ubicado sobre el río Areco, en las inmediaciones de la localidad homónima, que bien podría ser el lugar de establecimiento de la reducción de San José. C. El sitio de Varadero, ubicado en la ciudad homónima, sobre la costa del brazo del Paraná, conocido desde siempre con ese nombre. Este es evidentemente el lugar de asentamiento de la reducción de los franciscanos a la cual hemos hecho referencia, la del cacique Bartolomé. Onomástica india de los alrededores de Buenos Aires, siglo XVI y XVII. A. Guara, cacique de Nación Chanás, encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan de Ortigosa. A. Guaratín, cacique de Nación Guaraní, encomendado por el repartimiento de 1582 a Pedro Álvarez Gaitán. A. Jai, nombre de nación con el cacique Campampem al frente, según el repartimiento de 1582. A. Lacas, nombre de nación con el cacique Sugana al frente, según el repartimiento de 1582. A. Los Cerquelmenú, indio perteneciente al grupo del cacique Nasach Bravo, 1677. A. Tanu, cacique serrano con 9 indios de Taza que correspondían a la encomienda de Ignacio Fernández de Agüero, 1677.
a Yapem, cacique de nación Locultis, encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan Fernández de Enciso. Antón Grigul, indio de nación Vilachichi, ubicado sobre el río Luján en 1673. Araki, cacique de nación Chanas, encomendado por el repartimiento de 1582 a Francisco Pantaleón. Aiguay, cacique de nación guaraní, encomendado por el repartimiento de 1582 a Pedro Isbram. Bagual, también llamado Miniti, cacique sin nombre específico de nación, encomendado por el repartimiento de 1582 a Cristóbal Altamirano. Bagual, en el documento colonial pertinente aparece con el agregado de licenciado. Se encontraba en 1611 juntando en la zona del río Luján a los indios querandíes. Bagual, nombre de nación que aparece en el empadronamiento general de indios llevado a cabo por los oficiales reales en 1677. En el mismo figura 4 indios de Taza que corresponden a la encomienda del teniente Pedro de Saavedra. Bala, indio serrano perteneciente al grupo Sanil Cocol. Corresponde a la encomienda de Antonio Guerrero de Ayala, 1683. Balamire, indio serrano perteneciente al grupo de Sanil Colcol, corresponde a la encomienda de Antonio Guerrero de Ayala, 1683. Caare, cacique de nación Caltis, encomendado por el repartimiento de 1582 a Lázaro Gribeo. Cabucote, ver Cubucote. Cacuti, cacique sin nombre específico de nación, encomendado por el repartimiento de 1582 a Pedro Fernández. Caespem, cacique de nación Yoto Cerebes, encomendado por el repartimiento de 1582 a Pedro Fernández. Caguane, nombre de nación, aparece así en el empadronamiento general de indios llevado a cabo por los oficiales reales en 1677. En ese momento pertenecían a la encomienda del teniente Isidro Cebrián, con 4 indios de Taza, a la encomienda vacante que había sido de Salas, con otros 4, y a la más numerosa del capitán Sebastián Crespo de Flores, con 21 indios de Taza, sumando en total 29 en 1677. Caguane Zuca, evidentemente en ese caso bien el cacique le daba el nombre a la nación o se le agregaba a su nombre propio, Zucal, el de la nación a cuyo frente estaba. Cacique serrano con 15 indios de Taza que correspondían a la encomienda del capitán Ignacio Ponce de León, 1677. Calacúa, indio sujeto al cacique Tolomián sobre el riachuelo de los navíos en 1584. Calatunue, indio perteneciente al grupo de la Cañada de Moyano o del río Areco, 1673. Calcilacas, nombre de nación con el cacique Incul al frente según el repartimiento de 1582. Calpemenu, indio perteneciente al grupo del cacique Nasuanach Bravo, 1677. Caltis, nombre de nación que incluye a los caciques Colomel, Dulcbés, Cará y Cubuzote, según el repartimiento de 1582. Camataya, indio perteneciente al grupo de la Cañada de Moyano o del río Areco, 1673. Campapem, cacique de nación Ajay, encomendado por el repartimiento de 1582 a Antonio Higueras. Canisolo, cacique de nación Chanás, encomendados por el repartimiento de 1582 a Juan Lorenzo. Chano Chaquel, indio de nación Vilachichi, ubicado sobre el río Luján, 1673. Cantue, indio perteneciente al grupo de la Cañada de Moyano del río Areco, 1673. Canuti, indio perteneciente al grupo del cacique Musachap Bravo, 1677. Capihuatín, cacique de nación Chanás, encomendado por el repartimiento de 1582 a Ambrosio de Acosta. Calp y Chapel, indio perteneciente al grupo del cacique Bravo, 1677. Caracuá, cacique de nación Chanás, encomendado por el repartimiento de 1582 a Esteban Higueras. Cayacal, indio sujeto al cacique Tolomián, sobre el riachuelo del navío en 1584.
Cola Este, cacique de nación Ceneñalahuay, también llamado Cenibitahuay. Estos nombres aparecen solo en la lista incompleta que trae De Angeli, encomendado por el repartimiento en 1582 a Diego de la Olavarrieta. Colocuale, cacique sin nombre expreso de nación encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan de Basualdo. Cocomel, cacique de nación Caltis, encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan Ruiz de Ocaña, 2 años después según los documentos coloniales. Ruiz de Ocaña obtendrá también en encomienda la hueste del cacique Tolomián, vencido por él a orilla del riachuelo de los navíos. Cojón, India Tubichamini, correspondiente a la encomienda de Antonio Guerrero de Ayala, 1688. Cerreñalaguay, nombre de nación que solo aparece en la lista incompleta que trae la publicación de Angeli. Tenía al frente al cacique Coaleste y Cenimarguay. Clemecuey, también llamado Yemecue, encomendado por el repartimiento de 1582 a Miguel del Corro, no lleva nombre expreso de nación. Colcol, cacique serrano del frente de 21 niños de Taza, agregado a la encomienda de Tubuchaminis de Alonso Guerrero de Ayala, 1677. Coloque, cacique sin nombre expreso de nación, encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan de Carabajal. Conocometro, también aparece como Cometre, cacique sin nombre expreso de nación, encomendado por el repartimiento de 1582 a Pedro Quirós. Conocometre, ver Conocometro. Cononti, ver Conotin. Comonti, nombre de nación con el cacique Tenualquepem al frente, 1582. Conotín, cacique sin nombre expreso de la nación encomendado por el repartimiento de 1582 a Juan Rodríguez. La lista sigue. La misma está adjuntada en la descripción de este video.